La guerra había dejado su huella en cada rincón de la tierra. Los ecos de batallas resonaban en los corazones de los sobrevivientes, mientras el cielo, cubierto por nubes grises, parecía reflejar su desesperanza. En el campamento, las llamas de las hogueras apenas iluminaban los rostros cansados de los guerreros. Andrés observaba a sus compañeros, su espíritu quebrantado y la mirada perdida. La derrota se olfateaba en el aire. Cada día que pasaba, las fuerzas enemigas se acercaban más, como sombras al acecho. Un grito desgarrador resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Todos se detuvieron, conteniendo la respiración. Era un rugido antiguo, un sonido que evocaba leyendas perdidas en el tiempo. Andrés sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Qué fue eso?, murmuró, su voz apenas un susurro entre el murmullo del campamento. Es solo el viento, dijo Marcus, el líder del ejército, con un tono que intentaba ser firme, pero que sonaba más como una mentira cómoda. No hay nada que nos pueda salvar ahora. Debemos prepararnos para el último ataque. Su mirada era dura, pero la duda brillaba en sus ojos. Andrés no podía aceptar esa idea. Había algo en aquel rugido que le hacía pensar que aún había esperanza. Sin embargo, su mente racional le decía que era un sonido del pasado, una leyenda que no podía ser más que eso. Quizás deberíamos investigar, sugirió. Tal vez haya algo allí que podamos usar. ¡Basta!, gritó Marcus, frustrado. No tenemos tiempo para cuentos de hadas. Los enemigos se acercan y necesitamos estar listos para luchar. Con eso, se dio la vuelta, dejando a Andrés con una sensación de inquietud. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas empezaba a iluminar el horizonte, Andrés decidió actuar. Se apartó del campamento y se dirigió hacia la dirección del rugido. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba entre los árboles marchitos y los campos de batalla olvidados. Sabía que estaba rompiendo las órdenes de Marcus, pero la curiosidad y la desesperación lo guiaban. Tras horas de caminata, llegó a una cueva oscura. El aire era fresco y tenía un olor a tierra mojada. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero avanzó con determinación. A medida que se adentraba en la oscuridad, recordó las historias que le contaba su abuela sobre un antiguo depredador, el WYRM, una criatura legendaria que había sido temida y venerada en igual medida. De repente, un brillo tenue iluminó la cueva. Andrés se detuvo, sus pies pesados en el suelo como si el mismo lugar estuviera tratando de retenerlo. En el centro de la cueva, vio una figura serpenteante. Era enorme, con escamas brillantes y ojos como brasas encendidas. El WYRM estaba allí, durmiendo profundamente. Andrés sintió una mezcla de miedo y fascinación. ¿Era posible que esta criatura pudiera ser la clave para cambiar el rumbo de la guerra? Con cautela, se acercó a ella, cada paso resonando en el silencio sepulcral. Su corazón latía desbocado mientras pensaba en lo que podría significar esto, un aliado formidable o una amenaza inminente. El rugido resonó nuevamente en su mente. Con cada momento que pasaba, la idea de domar al WYRM crecía en su interior como un fuego inextinguible. Pero también sabía que tenía que actuar rápido, el tiempo no estaba de su lado. Si quería salvar a su pueblo y encontrar una nueva esperanza en medio de la devastación, tendría que enfrentar lo desconocido y arriesgarlo todo. Andrés se detuvo frente a la imponente criatura, sintiendo el peso de su destino sobre sus hombros. ¿Podría realmente ser el elegido para reconectar con lo antiguo y utilizar esa fuerza para luchar? La guerra parecía perdida, y sin embargo, aquí estaba él, frente a un antiguo poder que podría cambiar todo. Y así comenzó su viaje hacia lo desconocido, con la esperanza latiendo en su corazón como el eco del rugido que había escuchado. Andrés despertó de sus pensamientos cuando el WYRM se movió, sus escamas brillando tenuemente a la luz que se filtraba desde la entrada de la cueva. La criatura era imponente, pero había algo en su postura que sugería un antiguo conocimiento, una sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. El guerrero sintió una mezcla de temor y respeto, pero también una chispa de determinación. ¿Qué estás haciendo aquí, humano? La voz resonó en su mente, profunda y poderosa, como si el mismo aire estuviera hablando. Andrés se quedó paralizado, incapaz de responder. Era un diálogo telepático, algo que nunca había experimentado antes. Vine a buscarte, finalmente logró articular, sintiendo que cada palabra era un desafío. La guerra nos consume. Tu poder podría ser la única esperanza que tenemos. El WYRM levantó la cabeza, sus ojos fulgurantes examinándolo con curiosidad. ¿Esperanza? La guerra es parte de la naturaleza.
Los humanos han olvidado su lugar en el ciclo de la vida. Andrés sintió un nudo en el estómago. Lo sé, pero no podemos dejar que nuestra historia termine así. Mis amigos y mi familia están en peligro. Necesitamos tu ayuda. La criatura hizo una pausa, y el silencio se volvió denso. ¿Y qué ofrecerás a cambio? Los pactos con los humanos son peligrosos. ¿Cómo puedo confiar en ti? En ese momento, Andrés recordó a su familia, a los niños que habían perdido sus hogares y a los ancianos que habían visto caer su mundo. Te prometo lealtad. Si me ayudas, utilizaré tu poder para proteger a mi pueblo y restaurar el equilibrio que se ha perdido. El WYRM se inclinó un poco, como si estuviera considerando su propuesta. Hay un antiguo ritual para unirnos, pero requiere mucho más que palabras vacías. Necesitarás demostrar tu valor y tu voluntad de arriesgarlo todo. Si fracasas, perderás no solo tu vida sino también cualquier oportunidad de redención para tu gente. Andrés sintió que la presión aumentaba sobre sus hombros. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo, respondió con firmeza. Entonces debe comenzar la prueba, dijo el WYRM, y con un movimiento majestuoso de su cola, hizo que una serie de símbolos brillaran en el suelo. Andrés se acercó y vio que representaban antiguos rituales de conexión entre humanos y bestias. Mientras trataba de descifrar lo que veía, el eco de pasos resonó fuera de la cueva. Andrés sintió que su corazón se detenía. No podía ser posible, el ejército enemigo había llegado antes de lo esperado. La oportunidad de conectar con el WYRM se desvanecía rápidamente. Debo irme, murmuró, mirando hacia la salida. No puedo dejar que encuentren este lugar. Si huyes ahora, jamás podrás regresar, advirtió el WYRM con un tono grave. La conexión se romperá y tu pueblo caerá. Andrés dudó, dividido entre su deseo de proteger a los suyos y la necesidad de continuar su misión con el WYRM. El rugido del enemigo se escuchaba más cerca, como un eco aterrador en su mente. Con cada segundo que pasaba, sentía la presión aumentando. ¿Qué debo hacer?, preguntó, desesperado. Demuestra tu valor, respondió el WYRM. Defiende este lugar y enfrentarás la prueba de tu coraje. Sin pensarlo más, Andrés salió corriendo hacia la entrada de la cueva. Las sombras se movían rápidamente entre los árboles y los gritos del enemigo resonaban en el aire. Sabía que tenía que actuar rápido para defender lo que quedaba de su hogar y su futuro. Al salir a la luz del día, Andrés se encontró frente a un grupo de criaturas grotescas que avanzaban hacia él, sus ojos brillando con una sed de destrucción. Sin tiempo para pensar en las consecuencias, levantó su espada con determinación. Luchando contra sus miedos, recordó las palabras del WYRM sobre demostrar su valor. Con cada golpe que asestaba a sus enemigos, sentía como la adrenalina corría por sus venas. Pero también sabía que esta batalla era solo una distracción. Si quería conectar con el WYRM y cambiar el rumbo de la guerra, tendría que superar más que solo enemigos físicos. En medio del caos, recordó los rituales antiguos que había visto en la cueva. Las palabras resonaban en su mente como un canto olvidado. Tenía que invocar esa conexión no solo con el WYRM, sino también con sus propias raíces y su pueblo. Mientras luchaba, gritó, «¡Por mi familia! ¡Por mi hogar!». Cada palabra era un eco de su deseo por proteger a los que amaba. Con cada enemigo que caía, sentía una chispa creciente dentro de él, una conexión con algo más grande. La batalla fue feroz y brutal, pero Andrés luchó con todo lo que tenía. La furia del WYRM parecía fluir a través de él mientras enfrentaba a las criaturas oscuras. Con cada golpe certero, comprendió que estaba forjando no solo su camino hacia la victoria, sino también hacia una conexión profunda con el antiguo depredador. Cuando finalmente el último enemigo cayó al suelo, Andrés cayó de rodillas, exhausto pero decidido. Había enfrentado sus miedos y había demostrado su valor. Con su corazón palpitante y una nueva determinación ardiendo dentro de él, sabía que estaba listo para entablar el pacto necesario para salvar a su pueblo. Regresó a la cueva con la esperanza renovada. Había encontrado no solo coraje en la batalla, sino también un propósito claro: unir fuerzas con el WYRM y enfrentar juntos lo que estaba por venir. Andrés regresó a la cueva, su corazón aún latiendo con fuerza tras la batalla. La adrenalina había disminuido, pero el fuego en su interior seguía ardiente. Al entrar, encontró al WYRM observándolo con una intensidad que lo hacía sentir pequeño. La criatura había estado atenta a cada movimiento, y su mirada revelaba una mezcla de curiosidad y respeto. «Has luchado bien, humano»,
dijo el WYRM, su voz resonando en la cueva como un eco de antiguas montañas. Pero esto es solo el comienzo. La conexión que buscas requiere más que valor en el campo de batalla. Debes demostrar tu comprensión del ciclo de la vida y la muerte. ¿Qué debo hacer?, preguntó Andrés, sintiéndose más decidido que nunca. ¿Cómo puedo lograrlo? El WYRM se movió lentamente, su cuerpo serpenteante iluminado por un brillo dorado que parecía emanar de su ser. Hay un ritual que debe realizarse en el corazón de la tierra, donde el fuego y la oscuridad se encuentran. Allí, deberás enfrentarte a tus propios miedos y demostrar que eres digno de mi poder. Andrés asintió, sintiendo que cada palabra del WYRM resonaba en su interior como un llamado. Estoy listo. ¿Cómo llegamos allí? Debemos descender a las profundidades de esta cueva, explicó el WYRM. Pero ten cuidado, no todas las criaturas en la oscuridad son de confianza. Algunas vigilan el ritual y no permitirán que llegues a tu destino. Con una mezcla de emoción y temor, Andrés siguió al WYRM mientras se adentraban más en la cueva. Las paredes eran húmedas y resbaladizas, y el aire se volvía más denso con cada paso que daban. Las sombras danzaban a su alrededor, creando ilusiones que hacían que Andrés se sintiera inquieto. Recuerda, lo que enfrentes aquí serán reflejos de tus propios temores, advirtió el WYRM mientras avanzaban. No te dejes engañar por lo que veas. A medida que descendían, el ambiente se tornaba más oscuro y frío. Las estalactitas goteaban agua como lágrimas de la tierra, y un eco lejano reverberaba en la distancia. De repente, Andrés se detuvo al ver una figura emergiendo de las sombras. Era una versión distorsionada de sí mismo, con ojos vacíos y una sonrisa burlona. ¿Creías que podrías salvar a tu pueblo? Eres solo un guerrero cansado, dijo la figura con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. Nunca será suficiente. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. No eres real, respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Eres solo un reflejo de mis miedos. La figura se rió, un sonido hueco que resonó en la cueva. ¿Y si te digo que tienes razón? Pero aún así, ¿qué pasará cuando falles? Tu pueblo caerá, y tú serás solo otro nombre olvidado en la historia. Andrés apretó los puños, recordando las caras de su familia y sus amigos. No voy a dejar que eso suceda, declaró con determinación. Con cada palabra, sentía que su confianza crecía. Lucharé hasta el final. La figura rió nuevamente y comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Entonces ven, lucha contra ti mismo. De repente, la cueva tembló y el suelo bajo sus pies comenzó a agitarse. Andrés sintió como todo a su alrededor se volvía inestable. En ese momento, comprendió que no solo debía enfrentar sus temores, debía aceptarlos como parte de sí mismo. Soy humano, gritó con fuerza. Soy imperfecto, pero tengo el poder del amor y la esperanza a mi lado. Con cada declaración, se sintió más fuerte. La figura distorsionada se desvaneció finalmente, dejando atrás un eco de risa lejana. Andrés respiró hondo, sintiendo como la presión se aliviaba un poco en su pecho. Había ganado esta batalla sin ternas. Bien hecho, dijo el WYRM al notar su crecimiento. Pero aún queda más por enfrentar. Continuaron avanzando hasta llegar a una cámara más amplia donde las llamas danzaban en las paredes de roca. Era un lugar impresionante, lleno de vida y energía. En el centro había un altar hecho de piedras brillantes que pulsaban con luz propia. Este es el corazón de la tierra, explicó el WYRM. Aquí deberás realizar el ritual para unir nuestras fuerzas. Pero primero, debes demostrar tu voluntad una vez más. Andrés se acercó al altar, sintiendo la energía vibrante que emanaba de él. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Debes ofrecer algo valioso para ti, respondió el WYRM. Puede ser un recuerdo o una parte de ti mismo que consideres esencial. Solo entonces podremos formar esta conexión. Andrés cerró los ojos y reflexionó sobre lo que significaba para él su hogar y su familia. Recordó momentos felices, risas compartidas alrededor de la mesa, abrazos cálidos antes de salir a la batalla y las historias contadas por su abuela sobre héroes del pasado. Finalmente, decidió qué ofrecer, sus miedos y dudas sobre sí mismo. Con determinación, se arrodilló frente al altar y habló desde lo más profundo de su ser. Ofrezco mis miedos y mis inseguridades, declaró con voz firme. Prometo luchar por mi pueblo y proteger a aquellos a quienes amo. Las piedras del altar comenzaron a brillar intensamente y una energía poderosa lo rodeó.
Andrés sintió como sus temores se desvanecían, transformándose en fuerza y determinación. El WYRM se movió hacia él, envolviendo suavemente su cuerpo como si intentara aceptarlo completamente. En ese instante, Andrés sintió una conexión profunda, no solo con el WYRM, sino con toda la naturaleza, con la tierra, el fuego y el aire. Ahora estamos unidos, dijo el WYRM con una voz resonante. Juntos enfrentaremos la oscuridad que se avecina. Andrés abrió los ojos, sintiéndose renovado y poderoso. Había enfrentado sus miedos y había forjado una conexión con una antigua fuerza que podría cambiar el destino de su pueblo. Estaba listo para enfrentar la guerra que se avecinaba con un nuevo propósito, no solo como guerrero, sino como un líder capaz de unir a su gente en tiempos difíciles. La luz del altar seguía brillando intensamente mientras la conexión entre Andrés y el WYRM se consolidaba. Una fuerza poderosa fluía a través de él, como si cada célula de su ser estuviera vibrando en armonía con la tierra misma. Con un profundo suspiro, Andrés sintió que sus miedos se desvanecían, reemplazados por una confianza renovada. Ahora que hemos forjado este pacto, es tiempo de prepararnos para la batalla, dijo el WYRM, su voz resonando con la fuerza de un trueno. Tus enemigos no se detendrán ante nada. Nos enfrentarán con todo su poder. Andrés asintió, sintiendo que la urgencia de la situación se apoderaba de él. ¿Cómo podemos luchar contra ellos? ¿Qué debo hacer? Debemos salir de esta cueva y unir nuestras fuerzas para preparar a tu pueblo, explicó el WYRM. Juntos, seremos una fuerza inquebrantable. El enemigo no esperará y debemos actuar rápidamente. Sin perder tiempo, Andrés siguió al WYRM mientras salían de la cueva. La luz del día los golpeó con fuerza, y el aire exterior parecía cargado de energía. A medida que caminaban hacia el campamento, Andrés sintió que el poder del WYRM lo rodeaba, dándole una confianza que nunca había experimentado antes. Al llegar al campamento, vio a sus compañeros luchando con el cansancio y la desesperación. Marcus estaba organizando a los soldados, pero su rostro mostraba signos de agotamiento. Cuando Andrés apareció junto al WYRM, todos se detuvieron y lo miraron con asombro. ¿Qué es eso?, preguntó Marcus, sus ojos ampliándose ante la imponente figura del WYRM. Este es el WYRM, respondió Andrés con voz firme. He unido fuerzas con él para luchar contra nuestros enemigos. Juntos, podemos cambiar el rumbo de esta guerra. El murmullo se extendió entre los soldados. Algunos miraban con escepticismo, otros con esperanza. Marcus dio un paso adelante, cruzando los brazos sobre su pecho. No podemos confiar en una criatura mítica. ¿Cómo sabemos que no es una trampa? Porque he enfrentado mis miedos, declaró Andrés, sintiendo el apoyo del WYRM a su lado. He demostrado mi valor y estoy aquí para proteger a nuestra gente. No solo lucharemos por nosotros mismos, sino por todos aquellos que han sufrido a causa de esta guerra. La tensión en el aire era palpable. Algunos soldados comenzaron a murmurar entre ellos, mientras otros miraban expectantes a su líder. Escuchen, continuó Andrés. La guerra nos ha debilitado, pero al unirnos con el WYRM, tenemos una oportunidad real de vencer a nuestros enemigos. Juntos somos más fuertes, y juntos podemos recuperar lo que hemos perdido. Marcus mantuvo su mirada fija en Andrés durante unos instantes. Finalmente, pareció suavizarse un poco. Si realmente crees que esto puede funcionar, estoy dispuesto a escucharte, dijo. Pero no podemos perder más tiempo. El enemigo está cerca. Andrés asintió y se volvió hacia el WYRM. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos prepararnos para la batalla? Debemos convocar a los elementos, explicó el WYRM. El fuego, la tierra y el aire deben unirse con nuestra voluntad en esta lucha. Juntos, formaremos un frente impenetrable. Andrés miró a su alrededor y vio a los soldados esperando instrucciones. Necesito que todos se reúnan, pidió con voz firme. Debemos unir nuestras fuerzas y prepararnos para lo que vendrá. Mientras los soldados se congregaban, Andrés sintió la energía fluir a través de él, conectando su corazón con el WYRM y sus compañeros. Sabía que debía inspirarles confianza y fortaleza. Hoy nos enfrentaremos a nuestros enemigos no como individuos, sino como una comunidad unida, comenzó Andrés, su voz resonando en el campamento. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta batalla. Con la ayuda del WYRM, podremos invocar el poder de la tierra y el fuego para proteger nuestro hogar.
Los ojos de los soldados se iluminaron con una mezcla de determinación y esperanza mientras escuchaban las palabras de Andrés. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, asimilando la idea de luchar junto a una criatura legendaria. El WYRM se movió hacia adelante, su presencia imponente llenando el espacio. «Escuchadme bien», dijo con voz profunda. «No soy solo una bestia, soy parte de esta tierra y de su historia. Juntos, invocaremos el poder elemental para defender lo que es nuestro». Andrés sintió como la energía comenzaba a acumularse en la atmósfera mientras los soldados se preparaban para seguir las instrucciones del WYRM. Se dividieron en grupos. Algunos se encargaron de reunir materiales para crear fuego, mientras otros comenzaron a cavar trincheras y preparar barricadas. A medida que avanzaban en la preparación, Andrés también comenzó a practicar las palabras del antiguo ritual que había aprendido en la cueva. Sabía que necesitaría canalizar esa energía para invocar la fuerza del WYRM y unirla con la determinación de su pueblo. Cuando el sol comenzó a bajar en el horizonte, marcando el comienzo del atardecer, los soldados estaban listos. Se sentían más fuertes y unidos que nunca, impulsados por la esperanza que Andrés había encendido en sus corazones. «Ahora es el momento», dijo Andrés, mirando a su alrededor con determinación. «Debemos realizar el ritual para unir nuestras fuerzas antes de que llegue el enemigo». El WYRM se posicionó en el centro del campamento, y Andrés se puso frente a él. Con los soldados formando un círculo alrededor de ellos, comenzó a hablar las palabras del ritual en un tono firme pero reverente. «Por la tierra que pisamos. Por el fuego que arde en nuestros corazones. Por el aire que respiramos. Nos unimos en esta lucha». Con cada repetición, sentía como la energía aumentaba, resonando con cada palabra pronunciada. La conexión entre él y el WYRM se volvía más fuerte, como si estuvieran formando un solo ser. Los soldados también unieron sus voces al canto, resonando con fuerza mientras invocaban su propia valentía y determinación. La atmósfera comenzó a vibrar con una energía palpable, iluminando sus rostros mientras se preparaban para lo inevitable. Andrés sabía que pronto tendrían que enfrentar al enemigo en una batalla decisiva. Pero ahora sentía que tenían una oportunidad real de triunfar. Estaban unidos no solo por la guerra, sino por un propósito común: proteger lo que amaban. El sonido de cascos resonó en la distancia, el enemigo se acercaba rápidamente. Pero esta vez, Andrés no sentía miedo ni desesperación, solo una profunda convicción de que estaban listos para luchar juntos. «Por nuestra gente. Por nuestra tierra», gritó Andrés con toda su fuerza mientras levantaba su espada al cielo. Los soldados respondieron con vítores ensordecedores, y el WYRM dejó escapar un rugido poderoso que resonó en todo el campo de batalla. Esa noche sería recordada como un punto de inflexión, no solo en la guerra, sino en sus corazones y almas. La batalla estaba por comenzar, y estaban listos para enfrentarse al destino juntos. La noche se cernía sobre el campamento, y la atmósfera estaba cargada de tensión. Los ecos de la guerra resonaban en el aire mientras las sombras se alargaban bajo la luz de las hogueras. Andrés, con el WYRM a su lado, observaba el horizonte donde las siluetas de los enemigos comenzaban a materializarse. La determinación en su pecho ardía como el fuego que habían invocado. Los soldados estaban alineados, sus rostros iluminados por la luz titilante de las llamas. Cada uno llevaba marcas de guerra, pero también una chispa de esperanza que Andrés había logrado encender en ellos. Sabía que esta batalla no solo representaba una lucha por la supervivencia, sino un enfrentamiento por el futuro de su pueblo. «Recuerden lo que hemos aprendido», dijo Andrés, alzando la voz para que todos pudieran escuchar. «Hoy luchamos no solo por nosotros, sino por cada persona que ha sufrido en esta guerra. Debemos ser valientes y estar unidos». El WYRM se movió lentamente hacia adelante, su imponente figura reflejando la luz de las hogueras. «La oscuridad puede ser abrumadora, pero juntos somos más fuertes. Esta noche invocaremos no solo nuestro poder, sino el poder de la tierra misma». Con un gesto de su cola, el WYRM hizo vibrar el suelo. Las piedras comenzaron a brillar bajo sus escamas, y una energía palpable se extendió entre los soldados. Andrés sintió como esa fuerza lo envolvía, dándole confianza. «Estén preparados», gritó Marcus desde su lugar al frente del grupo. «No dejaré que esta noche sea nuestra». La noche cayó sobre el campamento mientras el sonido de cascos se acercaba, marcando la llegada del enemigo. La atmósfera estaba cargada de tensión y anticipación. Andrés se posicionó junto al WYRM, sintiendo como la energía que habían invocado pulsaba a su alrededor, como un escudo protector.
Recuerda lo que hemos aprendido, dijo el WYRM, su voz resonando en la mente de Andrés. Confía en ti mismo y en tus compañeros. Juntos somos una fuerza poderosa. Andrés asintió, sintiendo la conexión que habían forjado. Miró a su alrededor. Los soldados estaban alineados, con sus armas listas y rostros firmes. La determinación brillaba en sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había esperanza. De repente, un grito desgarrador atravesó la noche. Las sombras del enemigo emergieron desde el bosque, sus figuras grotescas iluminadas por la luz de las antorchas. Eran criaturas imponentes, con garras afiladas y ojos brillantes que reflejaban la sed de sangre. Manteneos firmes, gritó Marcus, alzando su espada. No dejéis que el miedo os consuma. Las criaturas avanzaron, sus gritos resonando en la oscuridad. Andrés sintió como su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para la batalla. ¡Por nuestra gente! ¡Por nuestra tierra!, gritó, levantando su espada al cielo. A medida que los enemigos se acercaban, Andrés recordó las palabras del ritual. Ahora es el momento, murmuró para sí mismo. Con un gesto decidido, levantó su mano y comenzó a invocar el poder del WYRM. El aire a su alrededor vibró con energía mientras pronunciaba las palabras que resonaban en su mente. Por el fuego que arde en nuestros corazones. El WYRM se movió a su lado, su presencia imponente creando una ola de energía que recorrió el campo. Siente el poder de la tierra. Rugió, y con eso, el suelo tembló bajo sus pies. Los soldados comenzaron a sentir la fuerza del WYRM fluir a través de ellos. Cada uno de ellos, inspirado por la conexión que habían forjado, levantó sus armas con renovada determinación. Las llamas de las antorchas parpadeaban a su alrededor, reflejando la luz del fuego que ardía en sus corazones. Las criaturas enemigas cargaron contra ellos con ferocidad, pero esta vez no eran solo humanos enfrentándose a ellas, eran un ejército unido, respaldado por una fuerza antigua. Atacad, ordenó Marcus, y al unísono, los soldados lanzaron sus ofensivas contra el enemigo. Andrés se lanzó hacia adelante, sintiendo como la energía del WYRM le daba fuerza y agilidad. Cada golpe que asestaba no solo era un acto de combate, sino una manifestación de su voluntad y determinación. Las criaturas chocaron contra ellos, pero el poder que emanaba del WYRM era palpable. Las llamas comenzaron a surgir del suelo, danzando alrededor de los guerreros como si fueran serpientes vivas. «Dejad que el fuego consume a nuestros enemigos», gritó Andrés mientras empujaba con fuerza. El campo de batalla se convirtió en un torbellino de caos y valentía. Las criaturas caían ante el avance implacable de los soldados. La combinación del fuego y la fuerza del WYRM les daba una ventaja inesperada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un enemigo más grande y formidable emergiera de las sombras, un líder grotesco con escamas oscuras y garras afiladas. Se alzó sobre el campo de batalla, emitiendo un rugido aterrador que hizo temblar a los soldados. «Venganza por mis hermanos caídos», gritó la criatura, su voz resonando como un trueno. Los soldados sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales, pero Andrés no iba a permitir que el miedo se apoderara de ellos. «No temáis. Estamos juntos», exclamó Andrés, levantando su espada hacia el líder enemigo. «El poder del WYRM está con nosotros». Con un movimiento rápido, Andrés corrió hacia el líder enemigo, sintiendo cómo la energía se acumulaba en su interior. El WYRM lo acompañó, su cuerpo serpenteante brillando con una luz intensa mientras se preparaban para el enfrentamiento decisivo. El líder enemigo lanzó un ataque feroz, pero Andrés fue ágil y esquivó la embestida. Con un grito de batalla, realizó un corte preciso hacia la criatura, sintiendo cómo la fuerza del WYRM lo respaldaba. «Por todo lo que amamos», gritó mientras impactaba con su espada contra la escamosa piel del líder enemigo. La criatura retrocedió por un momento, sorprendida por la resistencia del humano. El WYRM rugió con poder detrás de Andrés, y una ola de energía se desató, envolviendo a todos los guerreros cercanos. «Este es nuestro momento», resonó la voz del WYRM en la mente de Andrés. «Juntos podemos derrotarlo». Andrés sintió el impulso crecer dentro de él. Con cada golpe que daba junto a sus compañeros, sabía que estaban luchando no solo por sí mismos, sino por todos aquellos que habían sufrido. La batalla se intensificó mientras los soldados luchaban con todo su ser. A medida que luchaban contra el líder enemigo, Andrés se dio cuenta de que no podía hacerlo solo.
Necesitaba la ayuda de sus compañeros para derrotar a esta formidable criatura. Con un gesto decidido, levantó su mano y gritó: «Todos juntos. Usad el poder del WYRM». Los soldados respondieron al instante, formando un círculo alrededor del líder enemigo y canalizando su energía hacia él. Las llamas comenzaron a danzar nuevamente, envolviendo al líder en un fuego purificador. «¡Ahora!», exclamó Andrés mientras concentraba toda su energía en la espada. Con un último grito de guerra, se lanzó hacia adelante y asestó un golpe certero en el corazón del líder enemigo. Un rugido ensordecedor resonó en el aire mientras la criatura caía al suelo, derrotada. El campo de batalla quedó en silencio por un momento, solo se escuchaba el sonido del viento entre los árboles. Andrés respiró hondo mientras observaba cómo sus compañeros celebraban la victoria. Habían logrado lo imposible, habían derrotado al líder enemigo y habían unido fuerzas con el WYRM para proteger lo que amaban. «Lo hemos conseguido», dijo Marcus con una sonrisa amplia en su rostro. «Hemos ganado esta batalla». Andrés miró al WYRM a su lado, sintiendo la profunda conexión que habían forjado. La lucha no había terminado, aún quedaban desafíos por delante. La victoria en el campo de batalla resonaba en el aire, pero Andrés sabía que la guerra no había terminado. Aunque habían derrotado al líder enemigo, aún quedaban muchos peligros acechando en las sombras. La alegría de sus compañeros era palpable, pero él sentía un peso en su corazón, una inquietud que no podía ignorar. Al caer la noche, el campamento se iluminó con hogueras y risas, pero Andrés no podía relajarse. Se apartó un poco del bullicio y se dirigió hacia un claro cercano, donde la luz de la luna iluminaba el paisaje. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y sobre lo que vendría. El WYRM se acercó a él, su presencia imponente y tranquilizadora. «Has demostrado gran valor y sabiduría, Andrés», dijo la criatura con una voz profunda que resonaba en su mente. «Pero la batalla que ganamos hoy es solo una parte de un conflicto más grande». Andrés suspiró, mirando hacia el horizonte. «Lo sé. Siento que hay más por venir. No podemos dejar que la victoria nos embriague. El enemigo no se detendrá aquí». «El líder que has derrotado era solo un peón en un juego más grande», explicó el WYRM. «Las fuerzas oscuras que han asolado esta tierra tienen un propósito, y esa fuerza aún existe. Debemos prepararnos para lo que se avecina». Andrés asintió, comprendiendo la gravedad de las palabras del WYRM. «¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos proteger a nuestro pueblo de lo que está por venir?» «Debemos buscar el consejo de los ancianos de la tierra», dijo el WYRM. «Ellos conocen las antiguas profecías y pueden guiarnos sobre cómo enfrentar la oscuridad que se aproxima. El camino no será fácil, pero es necesario». «¿Dónde podemos encontrar a esos ancianos?», preguntó Andrés, sintiendo que cada palabra era un escalón hacia su destino. «En las montañas susurrantes, más allá de este valle», respondió el WYRM. «Es un lugar sagrado donde los espíritus de la tierra se reúnen. Pero debemos partir pronto, el tiempo no está de nuestro lado». Sin dudarlo, Andrés se volvió hacia el campamento y reunió a sus compañeros. «Soldados, escuchadme», gritó, atrayendo su atención. «Hemos ganado una batalla, pero el conflicto aún no ha terminado. Necesitamos buscar la guía de los ancianos de la tierra para prepararnos para lo que se avecina». Los soldados se miraron entre sí, algunos con rostros cansados, pero otros con la chispa de determinación brillando en sus ojos. Marcus dio un paso adelante. «¿Estás seguro de que esto es lo correcto? Hemos luchado duro y necesitamos descansar». «Lo sé», respondió Andrés. «Pero si queremos proteger nuestras vidas y las de nuestros seres queridos, no podemos permitirnos bajar la guardia. El enemigo seguirá atacando hasta que estemos completamente derrotados. Debemos actuar ahora». Después de un breve momento de silencio, Marcus asintió con decisión. «Está bien. Si crees que esto es lo correcto, nos uniremos a ti. Estoy contigo en esta lucha». Los soldados comenzaron a prepararse para el viaje hacia las montañas susurrantes. Mientras reunían provisiones y aseguraban sus armas, Andrés sintió una oleada de gratitud por tener a esos valientes a su lado. Eran más que soldados, eran amigos y aliados dispuestos a enfrentar cualquier desafío. Cuando todo estuvo listo, Andrés se acercó al WYRM. «¿Estás dispuesto a guiarnos?», preguntó con determinación. «Siempre estaré a tu lado», respondió el WYRM. «Juntos enfrentaremos cualquier obstáculo que se presente ante nosotros».
Con el WYRM liderando el camino, el grupo partió hacia las montañas bajo la luz de la luna. La travesía era larga y desafiante, atravesando bosques oscuros y terrenos escarpados. A medida que avanzaban, Andrés sentía una mezcla de ansiedad y anticipación. Durante el viaje, los soldados compartieron historias y recuerdos, fortaleciendo los lazos entre ellos. Cada risa y cada palabra de aliento les acercaba más a su objetivo común, proteger su hogar y restaurar la paz en su tierra. Finalmente, después de días de viaje, llegaron a las montañas susurrantes. El aire era fresco y cargado de energía mística, podían sentirlo incluso antes de verlas. Las montañas parecían susurrar secretos antiguos mientras se acercaban a la entrada de una cueva sagrada. «Estamos cerca», dijo el WYRM mientras avanzaban hacia la cueva iluminada por una luz suave y dorada. «Los ancianos nos esperan». Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras entraban en la cueva. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y grabados que contaban historias antiguas sobre el equilibrio de la tierra y las fuerzas que habitaban en ella. Al fondo de la cueva, una figura anciana apareció entre sombras danzantes. Era un anciano de aspecto sabio y sereno, con ojos que parecían contener todo el conocimiento del mundo. «Bienvenidos, guerreros», dijo el anciano con una voz profunda y melodiosa que resonó en la cueva. «He estado esperando vuestra llegada». Andrés dio un paso adelante, sintiéndose pequeño ante la presencia del anciano. «Venimos en busca de guía», explicó. «Hemos luchado contra las fuerzas oscuras, pero sentimos que hay algo más grande acechando». «Lo sé», respondió el anciano con gravedad. «La oscuridad se extiende por esta tierra como una sombra voraz. Pero hay esperanza en vuestra unión y en vuestra determinación». Andrés sintió una oleada de aliento ante las palabras del anciano. Había esperanza aún en medio del caos. «¿Qué debemos hacer para enfrentar esta oscuridad?», preguntó Andrés con urgencia. El anciano miró al WYRM y luego a Andrés con profundidad. «Debéis prepararos para la batalla final, pero más importante aún, debéis recordar que la verdadera fuerza proviene de la unión entre vosotros mismos y con la naturaleza. Solo así podréis desatar todo vuestro potencial». «¿Qué debemos hacer?», insistió Andrés. «Debéis invocar los elementos, fuego, agua, tierra y aire», explicó el anciano. «Cada uno de estos elementos tiene su propio poder y debe ser utilizado sabiamente en la batalla final». Andrés sintió como cada palabra del anciano calaba hondo en su corazón. Había encontrado el camino hacia la victoria, su misión estaba tomando forma. «Debemos trabajar juntos para invocar estos elementos», dijo el anciano mirando a todos los presentes. «Cada uno de vosotros tiene un papel importante en esto». Con renovada serenidad y determinación, Andrés supo que estaban listos para enfrentar lo que viniera. La batalla final se acercaba y estaba preparado para luchar junto a sus amigos, guiado por el WYRM y respaldado por la sabiduría del anciano. El destino les esperaba. Ahora debían unir sus fuerzas y prepararse para desatar todo su poder en contra de la oscuridad que amenazaba su mundo. La cueva de los ancianos resonaba con un silencio reverente mientras Andrés y sus compañeros absorbían las palabras del anciano. La sabiduría que emanaba de él era palpable, y Andrés sintió que cada uno de ellos estaba a punto de dar un paso crucial hacia su destino. «Debemos unirnos con los elementos», repitió el anciano. «Debéis invocar el fuego, el agua, la tierra y el aire con el corazón abierto y la mente clara. Solo así podréis enfrentar la oscuridad que se acerca». Andrés miró a su alrededor, viendo la determinación en los rostros de sus amigos. «Estamos listos», dijo con firmeza. «Lucharemos para proteger a nuestra gente y restaurar la paz en nuestra tierra». Con un asentimiento del anciano, el grupo se preparó para la invocación. Se desplazaron hacia un espacio más amplio dentro de la cueva, donde los símbolos en las paredes parecían cobrar vida a medida que la luz danzaba sobre ellos. El WYRM se posicionó en el centro, su presencia poderosa haciendo eco de lo antiguo. «Debemos trabajar juntos», dijo, su voz resonando en la mente de todos. «Cada uno de vosotros debe invocar su elemento con fuerza y dedicación». Andrés cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo como la energía del entorno comenzaba a vibrar a su alrededor. «Por el fuego que arde en nuestros corazones», comenzó, repitiendo las palabras que había aprendido. «Por el agua que nos da vida». Uno a uno, los soldados se unieron a él, pronunciando las palabras con fervor. El aire se tornó pesado y cargado de energía, mientras cada elemento respondía a su llamado. El anciano levantó sus manos hacia el cielo. «Invocamos la esencia de la tierra», dijo con voz potente. «Que el poder de nuestra unión se manifieste en este momento».
De repente, el suelo comenzó a temblar bajo ellos, y las llamas brotaron del altar en el centro de la cueva, danzando como serpientes vivas. El agua comenzó a fluir de las piedras, formando un círculo alrededor del WYRM y los guerreros. Las corrientes de aire comenzaron a girar en espiral, creando un torbellino de energía que llenó la cueva. «Siente la conexión», gritó Andrés mientras concentraba toda su energía en el ritual. «Nuestra fuerza es una». Mientras los elementos se unían, una luz brillante comenzó a emanar del centro del círculo. Las llamas ardían con más intensidad y el agua brillaba con un resplandor etéreo. Una ola de energía envolvió a todos los presentes, llenándolos de poder y determinación. «Ahora es el momento», dijo el WYRM, su voz resonando como un trueno. «Debemos salir y enfrentar la oscuridad juntos». Andrés abrió los ojos, sintiéndose más fuerte que nunca. Con el poder de los elementos fluyendo a través de él, sabía que estaban listos para enfrentar lo que viniera. El grupo salió de la cueva, el paisaje iluminado por la luz del alba que comenzaba a asomarse en el horizonte. Pero no había tiempo para perder, el enemigo había comenzado su ataque final. A medida que se acercaban al campamento, Andrés pudo ver las sombras avanzando rápidamente hacia ellos, más numerosas y feroces que antes. El líder caído había dejado un vacío que otros habían tomado rápidamente. «Fomen filas», ordenó Marcus, su voz llena de autoridad. «No dejemos que nos rodeen». Andrés se posicionó junto al WYRM en la línea del frente. La luz que emanaba de ellos era un faro de esperanza en medio del caos. «Recuerden lo que hemos invocado», dijo Andrés a sus compañeros. «Debemos luchar con todo lo que tenemos». Las criaturas enemigas comenzaron a cargar contra ellos, pero esta vez, Andrés no sentía miedo. Sintió como el poder del fuego y el agua respondían a su llamado. Con un movimiento decidido, levantó su espada y se lanzó contra las sombras. El WYRM rugió con fuerza mientras se unía a la batalla, lanzando llamas que arrasaban con todo a su paso. Los soldados luchaban con valentía, sus corazones llenos de determinación y unidad. La batalla era feroz. Las criaturas atacaban sin piedad, pero cada golpe que recibían era respondido por la fuerza combinada de los guerreros humanos y el poder del WYRM. Las llamas danzaban alrededor de ellos como una tormenta ardiente, mientras el agua brotaba para crear barreras protectoras. Andrés se movía ágilmente entre sus compañeros, luchando con cada fibra de su ser. Podía sentir cómo los elementos lo respaldaban, cada corte y cada ataque resonaban con la energía que habían invocado. De repente, Andrés sintió una presencia oscura más poderosa que las demás, una figura imponente emergió entre las sombras. Era una criatura aún más grande y aterradora que el líder caído, tenía escamas negras como la noche y ojos rojos llenos de odio. «¡Tontos humanos!», rugió la criatura con una voz atronadora. «Crius que podiais resistir ante mí?» «He venido para acabar con vosotros». «No te dejaremos», gritó Andrés, sintiendo como el coraje crecía dentro de él. Con un grito poderoso, levantó su espada hacia la criatura. «Por nuestros hogares. Por nuestra libertad». Con ese grito, canalizó toda la energía. La atmósfera en la cueva sagrada era densa con la energía de los elementos que Andrés y sus compañeros debían invocar. Después de escuchar las sabias palabras del anciano, todos comprendieron que la batalla final estaba a la vuelta de la esquina. La oscuridad que había asolado su tierra no se detendría, y ellos debían estar preparados para enfrentarse a ella con todo lo que tenían. «Debemos dividirnos en grupos», dijo el anciano con autoridad. «Cada grupo se encargará de invocar un elemento. Debéis recordar que la unión entre vosotros es esencial para canalizar su poder». Andrés asintió y sintió una oleada de determinación. «Yo me encargaré de invocar el fuego», declaró. «Mi grupo será el primero en actuar». Marcus, uno de sus compañeros más cercanos, se acercó. «Me unir a ti». «El fuego simboliza nuestra pasión y la lucha por lo que amamos». El anciano sonrió ante la unión de los guerreros. «Bien, el fuego es un elemento poderoso. Pero también es destructivo, debéis ser cautelosos al invocarlo. Recordad lo que representa». Mientras Andrés y Marcus se preparaban, el anciano dividió al resto del grupo. Algunos se encargarían del agua, otros de la tierra y el aire. Cada uno debía conectarse con su elemento y concentrar su energía en un solo propósito: enfrentar la oscuridad. Con los grupos listos, todos se posicionaron en el centro de la cueva, donde la energía pulsaba como un latido. Andrés y Marcus se pusieron de pie frente a una hoguera que ya ardía, sintiendo como el calor les envolvía.
Conectémonos con el fuego, dijo Andrés, levantando las manos hacia las llamas. Debemos invocar su espíritu. Mientras comenzaban a pronunciar palabras antiguas, las llamas comenzaron a danzar y a crecer, iluminando la cueva con una luz vibrante. Andrés cerró los ojos e imaginó el fuego como una representación de su lucha y su pasión por proteger a su gente. Sentía como el poder fluía a través de él, conectándose con sus recuerdos y esperanzas. Luz que arde en nuestros corazones, comenzó a recitar. Danos la fuerza para enfrentar la oscuridad. Que tu fuego nos guíe y nos proteja. Las llamas respondieron al llamado, creciendo más intensamente. El calor envolvía a ambos guerreros mientras sentían cómo esa energía se unía con sus propias fuerzas. A medida que invocaban el fuego, los otros grupos también comenzaron sus rituales. El grupo del agua se sumergió en un estanque sagrado cercano, llamando a las corrientes para que fluyeran con fuerza. Las voces resonaban mientras invocaban la fluidez del agua para adaptarse y superar cualquier obstáculo. El grupo de tierra se arrodilló sobre el suelo, tocando la tierra con reverencia y pidiendo su fortaleza para mantenerlos firmes en la batalla. Mientras tanto, el grupo del aire levantaba sus brazos hacia el cielo, pidiendo que el viento les proporcionara velocidad y claridad en sus decisiones. La energía comenzó a acumularse en la cueva mientras los 4 elementos se unían en una danza poderosa. Cada grupo sentía como sus respectivos elementos respondían a la invocación, formando un vínculo entre ellos. Ahora, dejemos que nuestra unión potencie cada elemento, ordenó el anciano desde un lugar central, donde podía observar a todos. Conectad vuestros corazones y mentes, solo así conseguiréis desatar todo vuestro potencial. Andrés sintió como el fuego latía en su pecho mientras buscaba esa conexión. Extendió su mano hacia Marcus y luego hacia los demás guerreros. Juntos somos más fuertes, unámonos, gritó. El aire se llenó de un rugido poderoso mientras los 4 elementos comenzaban a fusionarse. Un rayo de luz brilló en el centro de la cueva, iluminando todo a su alrededor. Las llamas danzantes se mezclaban con las aguas cristalinas, la tierra temblaba suavemente mientras el viento soplaba con furia. Ahora, dejad que los elementos nos guíen hacia la batalla final, exclamó Andrés, sintiendo como esa fuerza crecía dentro de él. Por nuestra gente, por nuestra tierra. Con un último grito, Andrés y sus compañeros liberaron toda esa energía acumulada. Un torrente de luz emanó de ellos, expandiéndose por la cueva y saliendo a través de la entrada, iluminando el camino hacia el campo de batalla. Al salir de las montañas, Andrés sintió el aire fresco envolverlo y vio a lo lejos las sombras del enemigo aproximándose. La oscuridad parecía más densa que nunca, pero ahora tenían el poder de los elementos respaldándolos.